El mundo de hoy nos ha enseñado que es necesario estar preparados para el cambio. El cambio es movimiento, el movimiento es vida. La vida es la que nos empuja hacia la excelencia. La excelencia en salud al servicio de la comunidad. En el transcurso de 4 décadas, nos hemos consolidado como referente en la prestación de servicios de alta complejidad. Para alcanzar nuestras metas, sustentamos nuestro trabajo en 4 pilares: la excelencia en la atención, la docencia, la investigación e innovación y la responsabilidad social. Como institución hospitalaria, nuestra vocación primordial es satisfacer las necesidades de nuestros usuarios, bajo un modelo de atención humanizado, centrado en el paciente. Para hacer más eficiente nuestro compromiso, apostamos por una estrategia que nos permita atender a cada familia, desde cualquier lugar. Por eso implementamos una ruta que nos conduce por el camino de la investigación y la innovación en el campo de la ciencia médica. No le tememos a los retos que nos plantea el día a día en nuestra labor. Somos un hospital universitario, lo cual nos permite asegurar la continuidad de nuestra misión. Creemos en una formación académica humanizada, ética y científica, puesta al servicio de la comunidad. Estamos comprometidos con la responsabilidad social que tenemos con nuestro entorno inmediato. Por eso, desarrollamos diversos programas de atención para la población más vulnerable. Nuestra permanente búsqueda de la excelencia nos ha llevado a romper barreras en campos muy prometedores: la telemedicina y la atención a pacientes internacionales. Los tiempos cambian, el mundo se transforma. Estamos preparados para afrontar los nuevos retos. La innovación y la calidez humana hacen parte de nuestra existencia. Fundación Valle del Lili. Excelencia en salud, al servicio de la comunidad. Buenas tardes a todos. Yo soy Juan Camilo Márquez, soy radiólogo y neuroradiólogo de la Fundación Valle del Lili, profesor de radiología de la Universidad ICESI. Y esta noche tengo el honor de presentarles a la doctora María Fernanda Laverde. La doctora Laverde es residente de 4º año de radiología de nuestro programa. Es una extraordinaria residente también académicamente en sus conferencias, así que acompáñenos hoy, vamos a hablar de patología de la médula espinal. Siempre en neuroradiología estamos muy enfocados en el cerebro y a veces se nos olvida una parte muy importante que es la médula. Así que, sin mayor preámbulo, doctora Laverde, por favor, bienvenida y adelante. Al final va a haber una sección de preguntas, entonces si van surgiendo preguntas, por favor, en el chat, son bienvenidos a hacerlas y al final, en conjunto, la doctora Laverde y yo estaremos felices de contestarles. Muchas gracias, doctor, muy amable. Bueno, esta tarde vamos a hablar acerca de las patologías emergentes y urgentes de la médula espinal en un contexto más allá del trauma. Para esto vamos a ver el rol que desempeñan las imágenes diagnósticas, vamos a hacer una revisión de anatomía radiológica y vamos a repasar las diferentes patologías con un formato de casos clínicos de nuestra institución. Para esto, bueno, empecemos. El rol de las imágenes diagnósticas, principalmente la tomografía, va a ser la primera elección en el escenario de trauma, es ideal para la valoración de las estructuras óseas, mientras que la resonancia magnética nos brinda una mejor valoración de los tejidos blandos, es ideal para el estudio de mielopatía. Las secuencias contrastadas nos van a ser muy útiles en las patologías inflamatorias, neoplásicas, infecciosas. Las secuencias contrastadas con saturación grasa nos van a brindar mucha información acerca del componente lipomatoso de esas lesiones o de la ausencia del mismo. Las secuencias ecogradiente nos brindan principal información en patología vascular, especialmente malformaciones vasculares, hematomas, y finalmente la difusión, que es muy importante para el diagnóstico del infarto medular y también nos brinda pues una importante información en los abscesos.
Recordemos que estos dos métodos diagnósticos no son excluyentes, al contrario, son estudios que son complementarios, aumentan nuestra precisión diagnóstica y nos van a permitir una mejor evaluación de la extensión y progresión de las patologías y asimismo poder orientar mucho mejor a los clínicos para una mejoría del tratamiento. ¿Cuándo debemos usar medio de contraste en resonancia magnética? Esa es una pregunta que nos hacen frecuentemente y es importante que tengamos presente que es esencial para patología inflamatoria, para patología vascular, neoplásica e infecciosa. Y definitivamente no debemos usar medio de contraste cuando estamos hablando o estamos haciendo tomografías de columna. Un repaso de la anatomía radiológica. Recordemos que la médula espinal está conformada principalmente por sustancia blanca que se encuentra en la periferia de la médula y sustancia gris que se encuentra en la región central de la médula que conforma esa morfología en H. La médula espinal se extiende desde el foramen magno hasta aproximadamente la altura de L1, posteriormente continúa como un cono medular y vamos a ver de en adelante esas raíces nerviosas. Esa médula espinal está recubierta por las capas meníngeas, en principal contacto con ella está la pia madre, seguida de la aracnoides con su espacio subaracnoideo y la capa más externa y más gruesa que corresponde a la dura madre. Y finalmente, otro concepto muy importante que debemos tener en cuenta son los compartimientos del canal espinal. Entonces, vemos que en el espacio exterior, el más externo, vamos a ver ese componente epidural, que su composición principal es grasa. Posteriormente vamos a ver el espacio intradural extramedular, que su componente principal es el líquido cefalorraquídeo y las estructuras vasculonerviosas. Y finalmente el componente central, que es la médula espinal. Pero ¿por qué es importante para nosotros esto? ¿Por qué es importante tener tan claro estos compartimentos del canal espinal? Porque nos va a permitir hacer una adecuada localización de las lesiones y tener mucho más claras cuáles son las diferentes etiologías que podemos abordar para nuestros pacientes. Entonces, cuando tenemos una lesión en el espacio epidural, vamos a ver que lo que se compromete es esa grasa epidural, va a haber un desplazamiento de la dura madre y a medida que la lesión crece va a condicionar una compresión del canal medular. Cuando estamos hablando de una lesión que está en el espacio intradural, vamos a ver que esa grasa epidural se encuentra preservada, no hay desplazamiento tampoco de la dura madre y podemos ver en algunos casos esa interfaz de un líquido laminar entre la lesión y la médula espinal que forma ese signo de la hendidura. Y finalmente, cuando hay lesiones en el espacio intramedular, la principal característica es que vamos a ver que hay una expansión de ese cordón medular. ¿Qué quieren descartar nuestros médicos tratantes cuando están frente a la sospecha de una mielopatía aguda? Esto depende si estamos hablando de neurocirugía o de neurología. Para los neurocirujanos son patologías emergentes, la compresión medular, las hernias traumáticas cervicotorácicas, las colecciones epidurales o subdurales, mientras que son patologías urgentes para ellos las fracturas inestables de los cuerpos vertebrales, las hernias lumbares con compresión radicular o la espondilodicitis. Y para neurología, patología emergente, infartos medulares. Y patología urgente, patología inflamatoria de la médula espinal, es decir, mielitis. Como vemos, son diferentes patologías que debemos tener en mente cuando estamos frente a un estudio con una sospecha de una mielopatía aguda. Para esto hacemos esa propuesta de hacer un abordaje con base en la etiología, es decir, que podamos pensar si se trata de una etiología infecciosa o una patología más inflamatoria, neoplásica, vascular o corresponde a otro tipo de etiología. Para esto vamos a hacer una revisión de casos clínicos de nuestra institución. Este primer paciente, un paciente de 60 años con un cuadro de una bacteremia complicada en el que vemos que hay una colección heterogénea en el espacio epidural posterior, heterogénea en T1, en T1 y en T2, que tras la administración del medio de contraste tiene un realce periférico correspondiente con una colección que está condicionando una compresión del canal medular, esto en relación con un absceso epidural. Recordemos que dentro de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta en este tipo de patología es el tipo de realce. Vamos a ver que es un realce variable cuando ese absceso está en una etapa inicial, en una etapa de flemón, y posteriormente cuando ya el absceso está totalmente conformado, un absceso maduro, vamos a ver ese realce periférico. Es una característica muy importante que debemos tener en cuenta. En este otro caso, vemos una paciente joven que se encuentra
en un posoperatorio de cirugía de columna por una fijación del E4 al E5, vemos los cambios posoperatorios, pero adicionalmente vemos que hay un compromiso del cuerpo vertebral que se encuentra destruido y hay edema de estos cuerpos vertebrales y el remanente del disco intervertebral que tras la administración del medio de contraste encontramos un realce heterogéneo y nos permite identificar una colección intervertebral que tiene un componente que se extiende hacia el espacio epidural anterior y hacia el margen izquierdo de ese espacio epidural. Esta paciente es llevada a cirugía, hacen drenaje de esta colección y el cultivo reporta una tuberculosis, es decir, que estamos frente a una enfermedad de Poth. Como podemos ver, los abscesos epidurales tienen una presentación variable, como lo vimos en los dos casos anteriores, pero es importante que tengamos en cuenta dos cosas, que está relacionado principalmente con espondilodicitis o en segundo lugar con artritis séptica, y que estos son diagnósticos que son una emergencia quirúrgica, es decir, cuando nosotros hagamos este tipo de diagnósticos debemos comunicarnos con los médicos tratantes e informar este diagnóstico pánico. Los diagnósticos diferenciales más importantes que debemos tener en cuenta, el hematoma epidural y la metástasis vertebral, especialmente cuando ese absceso está en etapa inicial, en etapa de Flemont, que tiene ese realce más heterogéneo que nos puede pues, hacer considerar que también se trate de una metástasis vertebral. Tengamos en cuenta que los abscesos intradurales extramedulares o los abscesos intramedulares son mucho menos frecuentes, hay pocos casos reportados en la literatura, son patologías de más difícil tratamiento y con un peor pronóstico. De este otro lado, vemos un paciente joven que sufrió una caída de altura, una luxofractura cervical en esta imagen axial en ventana de tejidos blandos. Reconocemos que hay una colección hiperdensa que está condicionando una compresión del canal espinal. Y de este otro lado tenemos un paciente anticoagulado que presenta de manera aguda dolor y paraplegia, en el que identificamos una colección heterogénea en secuencias con información T2 y T1. Esta colección se localiza en el espacio epidural posterior correspondiente con un hematoma epidural, tanto de origen traumático, como este primer caso, como de origen atraumático. Las hemorragias espinales, al igual que en cráneo, se dividen según su localización, pueden ser subdurales, epidurales, subaracnoideas. Sin embargo, es importante que sepamos que el hematoma epidural es el más frecuente de todos. Son una emergencia quirúrgica, es decir, entre más tiempo el paciente lleve con este hematoma epidural, más riesgo de déficit neurológico va a tener. El estudio de elección siempre debemos pensar en resonancia magnética, sin embargo, muchas veces vamos a estar con estudios de tomografía. Acá es muy importante que nos llevemos en nuestra cabeza que es importante ventanear, jugar con el contraste de la imagen, utilizar las ventanas de cerebro para la evaluación de ese canal espinal, porque nos va a permitir reconocer mucho más fácilmente esas colecciones. En imágenes, ¿qué es lo característico que vamos a ver? Esas colecciones con una morfología biconvexa, la intensidad de señal es variable tanto en T1 como en T2, porque esto va a depender del estado en el que se encuentre la sangre. Y recordemos que va a ser muy difícil poder reconocer las hemorragias cuando están en un estado hiperagudo. De este otro lado tenemos un paciente adulto mayor con un contexto oncológico, un CA de próstata metastásico, en el que podemos identificar una colección que se extiende por varios segmentos en la columna torácica. Vemos que hay un compromiso del espacio intradural extramedular, vemos cómo se respeta esa grasa epidural. Es heterogéneo en secuencias con información T1 y T2, esto nos hace pensar en un hematoma subdural. Son menos frecuentes, pero progresan muy rápidamente. Nuevamente acá el estudio de elección va a ser la resonancia magnética. Si estamos con un estudio de una tomografía, recordemos la importancia de ventanear y de usar esa ventana de cerebro. Esto nos va a ayudar mucho en la valoración del canal espinal. En imágenes, ¿qué es lo importante y qué es lo que vamos a ver principalmente? Esa morfología creciente. Hay respeto de la grasa epidural, vemos que pues, podemos diferenciar claramente esa grasa epidural y adicionalmente vamos a ver ese signo de Mercedes-Benz invertido. Esto está dado por los ligamentos dentados que se originan a cada lado hacia el margen anterior de la médula espinal y un septo sobre la línea media hacia el margen posterior que da esa apariencia de Mercedes-Benz invertido. Este otro caso, un paciente joven que tiene una disminución progresiva de la sensibilidad en sus miembros inferiores y dolor radicular, en el que vemos que hay un discreto ensanchamiento de la médula espinal en los segmentos torácicos más bajos, pero es muy llamativa esta hiperintensidad en T2. Eso nos está hablando que este paciente tiene una mielopatía. Adicionalmente, podemos reconocer
unas imágenes puntiformes que podemos ver mejor en estas imágenes axiales en T2, que tienen una morfología serpentiginosa tras la administración del medio de contraste y que están rodeando la médula espinal. Esto en relación con una fístula arteriovenosa con una mielopatía secundaria, como les hablaba inicialmente. Este paciente es llevado a una arteriografía en el que podemos ver las estructuras arteriales, pero podemos identificar este blush que corresponde a la fístula arteriovenosa y una dilatación y tortuosidad de algunos vasos venosos. Tras la embolización se logra una oclusión exitosa de la fístula y ya solamente vemos esas estructuras arteriales. En cuanto a la fisiopatología, recordemos que básicamente lo que vamos a ver acá es una anastomosis patológica entre la arteria y la vena, en el que vamos a ver que hay una arterialización de la vena, es decir, que vamos a ver una opacificación venosa en fases arteriales o en fases en las que no deberíamos ver ese sistema venoso. Esto va a condicionar que haya una congestión venosa que finalmente se va a traducir en un edema y nos va a producir una disminución de la perfusión y finalmente una mielopatía por una isquemia crónica. Entonces, en imágenes, ¿qué vamos a ver? ¿Qué es lo importante que reconozcamos? Estos vacíos de flujo con morfología serpentiginosa que están alrededor de la médula, que cuando son muy prominentes dan una apariencia como de festoneado de la médula espinal. Adicionalmente podemos ver zonas de engrosamiento de la médula espinal condicionada por el edema y esa hiperintensidad, es decir, esa mielopatía asociada a esta patología. ¿Qué es importante tener en cuenta cuanto a las fístulas arteriovenosas? Uno, que es la patología vascular más frecuente y que es una lesión que no es ocupante de espacio. La angiografía va a ser el patrón de oro para el diagnóstico, pero también nos va a servir para el tratamiento en la mayoría de los pacientes, excepto los pacientes en los que la arteria radicular da origen a la arteria medular anterior o espinal anterior, en las que pues obviamente está contraindicado este procedimiento. Recordemos que los hallazgos en resonancia magnética los podemos ver incluso hasta en el primer año posterior al tratamiento, entonces eso también lo debemos tener presentes para no irnos a confundir y pensar que hay una persistencia de la fístula arteriovenosa. Y el diagnóstico diferencial más importante van a ser las malformaciones arteriovenosas. Este otro caso, una instauración rápida, un paciente de 60 años, vemos una extensa mielopatía de la médula en los segmentos torácicos que principalmente están comprometiendo el margen anterior de la médula espinal, como lo vemos en estas imágenes en secuencias con información T2. Dada la sospecha clínica de un infarto medular, se solicitan secuencias de difusión en el que vemos que hay una área de restricción a la difusión hacia el margen en secuencias con información T1, es decir, que estamos frente a un infarto medular sin signos de transformación hemorrágica. En este otro caso, también una mujer joven sin antecedentes, una rápida instauración de un déficit neurológico de intensidad en secuencias con información T2, predominantemente hacia el margen anterior de la médula, una extensa restricción a la difusión de sus segmentos torácicos, pero a diferencia del paciente anterior, un infarto medular con transformación hemorrágica. Recordemos que esta presentación no es tan frecuente, sin embargo sí la debemos buscar activamente porque, como vemos en este caso, son muy discretos. Son patologías infrecuentes, pero tienen mal pronóstico, evolucionan muy rápidamente y el 50% que sí conocemos cuál es la causa, vamos a ver que están relacionados muy frecuentemente con posoperatorios de cirugía de aorta. Es decir, que si tenemos un paciente que se encuentra en un posoperatorio de estos y este paciente presenta un déficit neurológico sensitivo motor, debemos pensar que este paciente pueda estar haciendo un infarto medular y solicitar la resonancia magnética con secuencias de difusión. Recordemos que el infarto medular es una patología de sospecha clínica. El médico tratante nos lo debe informar para nosotros poder pedir esas secuencias de difusión que finalmente son las que nos ayudan y nos orientan mucho en el diagnóstico. Y finalmente los infartos óseos se pueden presentar, no es tan frecuente que se presenten conjuntamente, pero lo podemos ver. En imágenes que vamos a ver, esa hiperintensidad en secuencias con información en T2, restricción a la difusión. Sin embargo, es muy importante que tengamos presente que en las primeras 24 horas
puede que no tengamos restricción a la difusión, pero si la sospecha clínica es muy alta y el paciente se encuentra entre las primeras 24 horas de presentación del cuadro clínico, podemos repetir, probablemente ya vamos a encontrar los hallazgos. Y esos hallazgos pueden permanecer incluso hasta una semana. Dentro de los signos radiológicos importantes que vamos a ver acá son los signos, el signo de ojos de búho, que es por el compromiso de la arteria espinal anterior, en el que vemos hiperintensidades ovaladas hacia el margen anterior de la médula espinal que conforman esa morfología de ojos de búho. Entonces, en cuanto a patología vascular, para sintetizar un poco, vamos a tener lesiones ocupantes de espacio, principalmente hematomas, principalmente o más frecuentemente hematomas epidurales, y también podemos ver hematomas subdurales. En cuanto a las lesiones no ocupantes de espacio, principalmente la fístula arteriovenosa es la patología más frecuente. En lo que vamos a ver característicamente en esta patología son los vacíos de flujo perimedulares, y menos frecuentes los infartos medulares, en los que vamos a ver esa hiperintensidad en T2, pero importante y súper clave, la restricción a la difusión. En este otro caso, en una paciente joven, mujer, en un contexto de una enfermedad desmielinizante en estudio, vemos hiperintensidades mal definidas e irregulares en secuencias con información T2, tanto a nivel de segmentos cervicales como a nivel de segmentos torácicos. Son mucho más claras en estas imágenes axiales en T2, predominantemente periféricas, algunas de ellas con realce tras la administración del medio de contraste, y teniendo en cuenta esto, pues estamos frente a una esclerosis múltiple. Recordemos que en la esclerosis múltiple lo que vamos a ver principalmente son lesiones separadas tanto en tiempo como en espacio. Es un compromiso de la sustancia blanca, es decir, la sustancia periférica, por eso vamos a buscar las lesiones en la periferia de la médula, y la resonancia cerebral nos va a ayudar a determinar el diagnóstico. Es muy importante también la valoración de la resonancia cerebral. Hallazgos por imagen, vamos a ver hiperintensidades en T2 que pueden ser focales o incluso hasta mal definidas. El realce siempre nos va a hablar de una desmielinización activa, de una enfermedad activa, pero cuando vemos realce en anillo incompleto, como en esta lesión en la que vemos que hacia el margen anterior no vemos ese realce periférico, esto es muy específico de esclerosis múltiple. Y finalmente, los pacientes que ya tienen una patología mucho más crónica, lo que vamos a ver es una atrofia, un adelgazamiento de esa médula espinal. El diagnóstico diferencial más importante de esclerosis múltiple va a ser la neoplasia intramedular. Recordemos que en esclerosis múltiple no vamos a ver edema perilesional, ni vamos a ver que hay una expansión del cordón espinal, que esto sí lo vamos a ver en las neoplasias intramedulares, y entre otros diagnósticos diferenciales que debemos tener en cuenta pueden ser los procesos infecciosos o incluso la mielitis transversa. En este otro caso, una mujer de 47 años, esta resonancia magnética acá pues con énfasis en el mesencéfalo, en el que vemos estas secuencias con información T2 y en FLAIR, que ahí está hiperintensidad periacueductal. Esta paciente se le envía adicionalmente una resonancia cervical, en la que vemos que hay un ensanchamiento del cordón medular y una extensa hiperintensidad en T2 predominantemente central, es decir, con compromiso de la sustancia gris, un realce parcheado, irregular, heterogéneo tras la administración del medio de contraste, esto por una mielitis transversa longitudinalmente extensa en un contexto de un desorden del espectro de la neuromielitis óptica. Esta enfermedad, una enfermedad autoinmune en la que vamos a ver la triada de neuromielitis óptica, mielitis transversa longitudinalmente extensa, y en algunos casos también hay anticuerpos positivos a aquaporina P4. Recordemos que la resonancia cerebral acá es indispensable para el diagnóstico, como lo veíamos en esas imágenes del mesencéfalo en el que vemos esas hiperintensidades periacueductales. Vamos a ver por imagen características importantes. Un compromiso extenso, es decir, de más de 3 segmentos, los focos hiperintensos en secuencias con información T2 y el compromiso central, es decir, un compromiso de la sustancia gris. Esas son las características más importantes por imagen. Diagnóstico diferencial, esclerosis múltiple nuevamente. Recordemos que en la esclerosis múltiple los segmentos son más cortos y hay afectación de la sustancia blanca, es decir, de la periferia de la médula espinal. En este caso vemos que la lesión se ubica en el centro de la médula porque está comprometiendo la sustancia gris. Este niño, un paciente pediátrico, un antecedente de un trasplante de médula ósea por una leucemia linfoide aguda,
Vemos que este paciente tiene un discreto ensanchamiento de la médula espinal, pero podemos reconocer esta hiperintensidad en secuencias con información T2 a nivel cervical, con extensión a nivel torácico. Vemos que hay un compromiso casi completo de la región torácica. Adicionalmente vemos que hay una hiperintensidad que está comprometiendo gran parte del área transversal de la médula espinal y algunas áreas de realce parcheado y heterogéneo tras la administración del medio de contraste. Este paciente estaba cursando con una mielitis transversa. Tengamos en cuenta que este es un diagnóstico de exclusión. La mayoría de los casos son idiopáticos, no podemos conocer cuál es su etiología. Y acá, a diferencia de las dos patologías anteriores, vemos que hay un compromiso tanto de sustancia blanca como de sustancia gris. Por eso el compromiso del área transversal es mucho mayor, aproximadamente más de 2/3 partes del área transversal de la médula espinal. En imágenes, hasta el 40% de los pacientes, habla la literatura, no vamos a encontrar hallazgos en la resonancia magnética y en el porcentaje restante esos hallazgos van a ser variables. Es decir, podemos ver que hay un compromiso extenso, es decir, de más de 3 segmentos, podemos ver hiperintensidades en secuencias con información T2 o la expansión del cordón espinal, pero estas características pues son muy inespecíficas. Este caso acompañante, una mujer con un antecedente de un SEA de mama metastásico, en el que vemos que hay una extensa mielitis con compromiso de los segmentos cervicales bajos y torácicos, casi completamente de todos los segmentos torácicos. Podríamos considerar que esto se tratará de una mielitis, sin embargo, tras la administración del medio de contraste, vemos que hay un extenso realce leptomeningio muy difuso, que incluso se extiende hacia las raíces, las cuales se encuentran engrosadas y con realce. Es decir, que estamos frente a una metástasis leptomeningia extensa. Acá en medio de contraste, la aplicación de gadolinium fue clave para hacer el diagnóstico diferencial de una mielitis. Este otro caso, un paciente pediátrico, una paciente pediátrica también, un antecedente de un cuadro viral recientemente, que presenta un edema de la sustancia blanca de ambos hemisferios cerebrales, sin presencia de sangre ni restricción a la difusión. Vemos algo de un realce leptomeningio en ambos hemisferios. Este paciente se le envía una resonancia de columna en el que podemos ver que hay un discreto ensanchamiento de la médula espinal a nivel de los segmentos cervicales, pero adicionalmente también podemos reconocer unas hiperintensidades lineales muy discretas en secuencias con información T2, que se extienden también hacia los segmentos torácicos. Acá nuevamente vemos un realce heterogéneo, parcheado, más hacia el margen anterior, también con algo de componente más central. Teniendo en cuenta los antecedentes de la paciente y los hallazgos de imagen de cerebro, consideramos que se trataba de una encefalomielitis aguda diseminada. Lo característico acá por imagen es esa expansión leve, muy discreta del cordón espinal y adicionalmente esas hiperintensidades en T2 con morfologías en llamas de fuego. Esas son como características de imagen que nos van a poder orientar mucho en nuestro diagnóstico. Recordemos que esta patología, que la DEM lo vamos a ver normalmente en pacientes jóvenes, menores de 20 años, en niños en estados post vacunación o con cuadros infecciosos recientes. Y es una patología que la mitad de los casos responde completamente al tratamiento con esteroides. Diagnóstico diferencial, nuevamente, esclerosis múltiple, pero recordemos nuevamente que la esclerosis múltiple no vamos a ver esa expansión del cordón medular, lo vamos a ver en pacientes mayores, por encima de los 20 años, más o menos entre los 20 y los 40 años. Solo por resonancia magnética de columna, muchas veces puede ser muy difícil poder diferenciar entre una esclerosis múltiple y una DEM. Para acá es muy importante, para poder hacer esa diferencia, utilizar resonancia magnética cerebral. Eso nos va a ayudar mucho con el diagnóstico y pues adicionalmente, obviamente, conocer los antecedentes y el cuadro clínico del paciente. Muchas veces, o fue mi primera sensación cuando estudiaba patologías inflamatorias de la médula espinal, que todo se parece. Todas tienen hiperintensidades en T2, todas tienen un realce que es variable tras la administración del medio de contraste, y es como cuando uno ve imágenes casi exactas y solamente esos pequeños detalles son los que nos hacen la diferencia, y a veces queda uno como con esa sensación de estar un poco perdido y de no tener muy claro cómo abordar este tipo de patologías. Para esto les hacemos una propuesta de utilizar como este algoritmo basado en las hiperintensidades en T2, que es el hallazgo por imagen más frecuente. Es decir, que cuando tengamos hiperintensidades en T2 que comprometan segmentos largos,
pensemos que se pueda tratar de un espectro de una neuromielitis óptica si la lesión es central, es decir, está comprometiendo la sustancia gris. Si es que pensemos, si es una hiperintensidad en T2 de segmentos largos, pensemos en una mielitis transversa, si hay compromiso de la sustancia blanca y la sustancia gris, es decir, hay lesiones centrales y hay lesiones periféricas. Y adicionalmente, si hay un compromiso de más de 2/3 partes del área transversal de la médula espinal. Y adicionalmente también nos sirve ese tip de recordar que en algunos casos podemos ver una expansión del cordón medular. Hiperintensidad en T2 de segmentos cortos, probablemente esclerosis múltiple, lesiones periféricas, es decir, compromiso de la sustancia blanca. Vamos a ver lesiones que se diseminan tanto en tiempo como en espacio y que cuando son pacientes que llevan mucho más tiempo con la enfermedad, vamos a ver una atrofia del canal, del cordón medular. Y cuando son segmentos variables, es decir, segmentarios o multifocales, es un paciente joven, menor de 20 años, que tiene un antecedente tal vez de un cuadro infeccioso reciente o postvacunación, y vemos hiperintensidades con morfologías en llamas, debemos pensar que se pueda tratar de un ADEM. Digamos que tener este abordaje en mente nos va a permitir como tener mucho más claro y poder ser mucho más precisos para nuestros diagnósticos. Entonces, recordemos, para patología inflamatoria, muy importante conocer el cuadro clínico de nuestro paciente, conocer cuáles antecedentes tiene. Eso nos va a poder marcar la diferencia entre los diferentes diagnósticos que podamos proponer a los clínicos. En este caso, una mujer de 50 años no tenía ningún antecedente y de manera paulatina empieza a presentar un déficit sensitivo y motor. En esta paciente vemos que hay una destrucción casi completa de este cuerpo cervical de C7, hay un edema del cuerpo cervical de C6 con algo de abombamiento del muro posterior y un componente que realza tras la administración del medio de contraste de manera periférica, pero nos damos cuenta que no hay un realce de ese cuerpo vertebral inferior que está prácticamente destruido, colapsado. Adicionalmente vemos que esos cambios inflamatorios se extienden hacia el espacio epidural anterior y el margen izquierdo del espacio epidural con compromiso paravertebral ipsilateral. Acá pensábamos, ¿estamos frente a un absceso o estamos frente a una metástasis? Si nos detenemos en este detalle, que no hay realce de este cuerpo vertebral, podríamos pensar que se tratará más de una patología infecciosa. Sin embargo, si nos damos cuenta, pues es un marcado colapso, es decir, que eso podría limitar tal vez el realce postcontraste de este cuerpo vertebral y podríamos estar frente a una metástasis. Esta paciente es llevada a cirugía y ellos mencionan que hay una lesión de aspecto neoplásico con una destrucción casi total del cuerpo vertebral de C7, motivo por el que ese cuerpo vertebral no estaba realzando, y adicionalmente el Gram es negativo. Es decir, que acá estábamos frente a una metástasis espinal epidural que nos hace recordar que no siempre es tan fácil poder diferenciar las etiologías de la patología de la médula espinal. Este otro caso, mucho más diciente, una paciente adulta mayor con una extensa masa pulmonar derecha, infiltrativa, que compromete todo el espacio epidural y intradural extramedular, que está comprimiendo la médula espinal. Adicionalmente, esta paciente tiene una fractura patológica, casi una pérdida del 90% de la altura del cuerpo vertebral, con un abombamiento del muro posterior que protruye hacia el canal y comprime la médula espinal, que genera esta mielopatía por compresión, es decir, esa hiperintensidad en T2. Acá estamos frente a una metástasis espinal intradural. En este otro caso, un paciente con antecedente de mieloma, vemos una extensa compromiso de la médula espinal, se encuentra difusamente ensanchada y reconocemos esta imagen, esta lesión ovalada de márgenes definidos, heterogénea en secuencias con información T1 y T2 de localización intramedular, que realza periféricamente tras la administración del medio de contraste. Teniendo en cuenta estos hallazgos y el antecedente del paciente, consideramos una metástasis intramedular. Recordemos que no son lesiones tan frecuentes, pero acá lo que más nos llama la atención es ese edema desproporcionado de la médula espinal con respecto al tamaño de la lesión. Eso es como el tip que debemos tener en cuenta. En cuanto a metástasis, entonces recordemos, la columna va a ser el sitio de mayor afectación por metástasis óseas, más o menos 20 de cada 100 pacientes va a ser la primera manifestación, metástasis a nivel de columna. Y el espacio epidural va a ser el espacio más afectado.
Cuando vemos lesiones de aspecto metastásico en el espacio intradural extramedular, recordemos que hasta la mitad de esos pacientes pueden tener compromiso cerebral y debemos recomendar una resonancia magnética con gadolinio para poder descartar ese compromiso asociado. En este otro caso tenemos una paciente con una lesión intradural extramedular. Acá vemos claramente cómo se conserva ese espacio epidural, esa grasa está perfectamente conservada y vemos en estas imágenes sagitales una imagen ovalada de márgenes bien definidos que realza homogénea y difusamente tras la administración del medio de contraste y vemos este realce lineal que hace esta base dural. Es una imagen muy típica de un meningioma espinal. Recordemos que es el tumor más frecuente, tumor solitario, benigno. Pueden haber múltiples lesiones en los pacientes que tienen neurofibromatosis tipo 2. Sin embargo, en pacientes pediátricos es infrecuente que se presente sin que el paciente tenga esta neurofibromatosis tipo 2. En imágenes, una imagen muy bien definida, redondeada, ovalada, que realza homogéneamente tras el contraste y que tiene una base dural amplia. Esas son como las características más importantes, puede tener o no calcificaciones. De este otro lado tenemos también nuevamente una lesión intradural extramedular que está condicionando algo de remodelación ósea. Es una imagen heterogénea en secuencias con información T2 y T1 que realza tras la administración del medio de contraste y que por sus características consideramos y se trataba de un schwannoma intradural extramedular. Estas son lesiones benignas que se originan en la vaina neural. Es el segundo tumor más frecuente después del meningioma a nivel del espacio intradural y también son lesiones que son solitarias o esporádicas en la mayoría de los pacientes, pero también puede haber una asociación con neurofibromatosis tipo 2. En imágenes que vamos a ver una masa, una lesión ovalada, una lesión encapsulada heterogénea porque puede tener contenido hemorrágico, puede tener degeneración quística o degeneración grasa. Adicionalmente, a medida que va creciendo, puede hacer esta remodelación ósea y adicionalmente vamos a ver que en secuencias con información T1 van a estar hiperintensas cuando tienen un alto contenido melanocítico. Son como características importantes por imagen que vamos a tener presentes. El diagnóstico diferencial que debemos pensar, neurofibromas. Sin embargo, por imágenes es muy difícil poder hacer la diferencia, pero podemos tener presente que es infrecuente que los neurofibromas tengan hemorragia o degeneración quística o grasa, que sí lo vamos a ver en los schwannomas. Este otro paciente, una lesión intramedular, un extenso compromiso de la médula cervical y dorsal con una lesión ovalada de márgenes parcialmente definidos, que realza difusamente, pero con algo de realce heterogéneo tras el medio de contraste. Vemos un componente quístico intralesional, pero también hacia los polos inferior y superior. Seedings es dilatación del canal medular y adicionalmente vemos algo de mielopatía. Este paciente, esta es una imagen típica de un ependimoma espinal. Recordemos que este es el tumor intramedular más frecuente. Su diagnóstico diferencial, lo que debemos pensar siempre es que se pueda tratar también de un astrocitoma o pues menos frecuentemente de un cavernoma. Por imagen, masas bien definidas que ensanchan el cordón medular, es decir, que generan un desplazamiento de las estructuras adyacentes. Podemos ver el signo del tumor cap, que es la presencia de hemosiderina, es decir, esa hipointensidad en secuencias con información, en secuencias con información T2 en el margen inferior de la lesión. Podemos ver dilatación, nuevamente seedings en más de la mitad de los pacientes y la presencia de formación quística, tanto intralesional como en los polos de la lesión. Caso acompañante de un paciente joven, masculino, que presenta en secuencias con información T2 una hipodensidad periférica, una imagen muy bien definida, ovalada, con muy poco realce tras la administración del medio de contraste. Esto es característico de un cavernoma espinal. Recordemos dos características importantes, esa apariencia como de palomita de maíz y ese halo hipointenso en secuencias con información T2 que corresponde a la presencia de hemosiderina. Son infrecuentes, es menos del 5%, pero pues son un diagnóstico diferencial que debemos tener en cuenta para los schwannomas. Este otro caso, extenso también compromiso de la médula espinal desde la región cervical, en el que vemos que está ensanchada y
casi totalmente ocupada por una lesión fusiforme de márgenes parcialmente definidos, heterogénea tanto en T1 como en el T2. Vemos que hay un realce heterogéneo predominantemente parcheado y que está condicionando algo de remodelación ósea. También una imagen muy característica de un astrocitoma. Este es el segundo tumor intramedular más frecuente en adultos, pero es el primer tumor que debemos pensar en la población pediátrica. Recordemos que en los niños podemos ver incluso un compromiso completo de ese cordón espinal. Estas son lesiones que se originan desde el parénquima y van creciendo excéntricamente, eso hace que sea un crecimiento lento y tienen menor grado que los astrocitomas cerebrales, pero son más agresivos que los ependimomas. En imagen, entonces, ¿qué vamos a ver? Son lesiones fusiformes de márgenes no tan claramente delimitados, nuevamente ese crecimiento excéntrico que puede condicionar esa remodelación ósea. Adicionalmente, su realce va a ser variable, pero lo más frecuente es que sea un realce parcheado, como lo veíamos en el caso. Y puede extenderse por más de 3 segmentos. Esa es otra de las características importantes. Cuando vemos que hay diseminación leptomeningia, inmediatamente debemos pensar que es una lesión de alto grado. En este caso, un paciente con antecedente de von Hippel-Lindau, un hombre joven que tiene seedings, es de esa dilatación del canal medular, que tras la administración del medio de contraste podemos identificar algunas lesiones nodulares predominantemente en la periferia de la médula, teniendo en cuenta estos hallazgos por imagen muy característicos y el antecedente de von Hippel-Lindau, estamos frente a un hemangioblastoma espinal. Tercer tumor intramedular más frecuente, de origen vascular, origen benigno. La mayoría son espontáneos, pero como lo veíamos también pueden estar asociados con el síndrome de von Hippel-Lindau. Por imágenes podemos ver desde nódulos, como lo veíamos en el caso, hasta una expansión más difusa del cordón espinal. El realce va a ser ávido, teniendo en cuenta que es una patología de origen vascular, y vamos a ver seedings hasta en más de la mitad de los casos. Entonces son las características claves que debemos tener en cuenta. Entonces, un resumen de la patología neoplásica. Vamos a ver qué compartimiento está ocupando, es decir, epidural, debemos pensar inmediatamente que se trata de un compromiso metastásico. Espacio intradural, lesiones primarias, meningioma, schwannoma o menos frecuentemente neurofibromas, o también compromiso metastásico. Y lesiones intramedulares, debemos pensar en ependimomas, astrocitomas o menos frecuentemente hemangioblastomas. O también metástasis, aunque son mucho menos frecuentes, pero la clave en cuanto a esas metástasis intramedulares es que haya un edema desproporcionado con respecto al tamaño de la lesión. Algo de cambios degenerativos cervicales, que es una patología también que tiene un amplio espectro, en que podemos ver complejos discosteofitarios muy pequeños hasta complejos discosteofitarios mucho más prominentes que protruyan hacia el canal, pero como en este caso no condicionan compresión, hasta lesiones ya mucho más avanzadas, como en este caso en el que vemos hernias cervicales que están protruyendo hacia el canal espinal, están condicionando una compresión de la médula asociada pues con una mielopatía, esa hiperintensidad en secuencias con información T2 por una hernia cervical bastante pues grande. Podemos ver otro tipo de lesiones también como las hernias lumbares, en las que vemos acá una hernia foraminal izquierda que está condicionando una compresión de la raíz nerviosa. Y otro tipo de lesiones como las lesiones quísticas, vemos acá una lesión ovalada con una pared delgada, bien definida, que tiene la misma intensidad de señal de líquido cefalorraquídeo. En las secuencias vemos que hay algo de remodelación ósea y adicionalmente está generando un desplazamiento de esas raíces nerviosas. Estos son hallazgos típicos de un quiste aracnoideo, en el que lo importante que debemos tener en cuenta acá es, sigue la intensidad de señal de líquido cefalorraquídeo en todas las secuencias, son lesiones que no realzan, que no restringen y que adicionalmente, a medida que van creciendo, van a condicionar una remodelación ósea. Entonces, hasta este punto ya espero que cuando tengamos estas listas de trabajo y veamos estudios de columna en nuestras listas de trabajo, ya pasemos de sentirnos como un poco perdidos o no saber muchas veces cómo abordar estos estudios y que con esta charla nos podamos sentir mucho más preparados para hacer el abordaje de estas patologías. Para tener en cuenta y llevarnos a casa a modo de resumen, la mielopatía aguda puede ser de tipo compresivo o no compresivo. No compresivo vamos a ver que principalmente son lesiones
unicompartimentales que comprometen el compartimento intramedular, son lesiones no ocupantes de espacio y que son de manejo médico, mientras que las patologías compresivas son multicompartimentales, son lesiones que sí ocupan espacio y que son de manejo médico quirúrgico. Entonces, cuando estemos frente a un estudio de mielopatía aguda no traumática, la primera pregunta que debemos respondernos ¿es una lesión compresiva o no compresiva? Lo segundo que debemos ver si es una lesión compresiva es en qué espacio está, qué compartimento está afectando. Y lo tercero, con base en el compartimento que esté afectando, debemos respondernos cuál es la etiología que más se ajusta a nuestros pacientes dentro o pues dependiendo del compartimento que esté afectando. Este es a grosso modo el abordaje que proponemos para que sea mucho más claro y nos sintamos mucho más cómodos al momento de hacer esos estudios de mielopatía aguda no traumática. Puntos de aprendizaje: si tenemos mucha claridad de la anatomía radiológica, conocemos muy bien los compartimentos medulares, vamos a poder elaborar informes más claros, hacer diagnósticos mucho más confiables y responder más asertivamente las preguntas de nuestros médicos, pues de los médicos tratantes. Si utilizamos ese abordaje sistemático con base en las etiologías, vamos a poder tener mayores diagnósticos diferenciales que sean pertinentes, pues, dependiendo del contexto clínico de cada paciente. Y siempre debemos tener mucho cuidado. Si vemos pacientes que tengan compresión medular, ser muy cuidadosos y buscar hiperintensidad en T2, porque esto nos va a hablar que esa patología es aguda, que hay un compromiso isquémico o edema de la médula espinal. Sin embargo, aunque no haya mielopatía y haya compresión medular, también debemos informar a los médicos porque esto es un diagnóstico pánico y recordemos que cuando nuestros diagnósticos pánicos son oportunos, nosotros también vamos a impactar positivamente en el pronóstico y en el desenlace de nuestros pacientes. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, doctora Laverde, antes que nada, muchísimas gracias por esa conferencia tan clara, tan ilustrativa, por habernos llevado de la mano por todas las distintas etiologías y abordajes de la patología medular. Y creo que esta es una conferencia que les recomiendo que tengan guardada a la mano, porque estoy seguro que les va a servir muchísimo cuando se afronten a esta patología, y esta es patología que ocurre frecuentemente. Debemos estar muy familiarizados. A ver, miremos por el momento. Creo que no hay preguntas. Pero quisiera yo pues preguntarte algo. ¿Qué opinas acerca del uso rutinario de las secuencias de difusión para el estudio de pacientes con columna en resonancia magnética? No lo usamos de manera rutinaria, doctor. Tiene unas indicaciones muy precisas, especialmente para los infartos medulares, que como lo mencionaba, es una patología que es de sospecha clínica, es decir, que cuando los clínicos tengan esa sospecha nos deben informar para nosotros poder hacer esas secuencias y pues poder hacer el diagnóstico. También tiene utilidad para el estudio de abscesos, no lo hacemos de manera rutinaria, pero pues también brinda una información porque vemos esa restricción central, pero de manera rutinaria no lo usamos en abscesos, pero sí lo debemos usar en infarto, en sospecha de infarto de la médula espinal. Sí, pienso igual, estoy de acuerdo. Creo que es una secuencia muy útil, pero a diferencia del uso de la difusión en el cerebro, que nosotros no le diríamos jamás un cerebro sin una difusión, por lo menos no desde hace muchos años, creo que hacer resonancia magnética de manera rutinaria puede ser un poco contraproducente, porque creo que la resolución y, digamos, espacial que tiene la médula espinal, al ser tan pequeña y al moverse tanto, puede también generar muchos artefactos que pueden ser difíciles de interpretar, ¿no? Sí. Y otra cosa que tocas un tema muy importante ahí es el infarto de la médula espinal. Y debo decir que a mí siempre me ha parecido uno de los diagnósticos muy difíciles de, no solo para nosotros como neuroradiólogos, como radiólogos, sino también para nuestros colegas neurólogos o neurocirujanos, porque no tiene la facilidad de imágenes o no se manifiesta tan temprano en imágenes como ocurre en el cerebro, ¿no? Podemos tener unas imágenes muy normales por muchísimo más tiempo, incluso las imágenes de difusión pueden ser normales al comienzo. Entonces,
Estoy de acuerdo contigo que cada caso se debe organizar de una manera, eh, eh, digamos, hecha la medida para cada paciente. Si tenemos la sospecha y es una alta sospecha y las imágenes son negativas, hacer una difusión. Si la difusión es negativa, pero seguimos con una alta sospecha, de pronto hacer las imágenes de seguimiento en 8, 12 horas o 24 horas después puede también ser útil, ¿no? Sí, señor. Y yo creo que estas, digamos, patologías de la médula espinal nos recuerdan la importancia de los datos clínicos, de conocer el cuadro clínico en que se encuentra el paciente, los antecedentes nos van a guiar mucho, son muy importantes y pues también pues para recordar a los médicos tratantes la importancia de esa información clínica, ¿no? Ok. Y con respecto a técnicas avanzadas de resonancia magnética, aparte de la difusión, ¿tienes algún conocimiento? De pronto tractografía, claramente la perfusión no tiene ninguna utilidad en la médula espinal, pero ¿tienes algún conocimiento de tractografía? No, doctor, realmente no. Tractografía, sobre todo lo que he visto más en mi formación ha sido a nivel de cerebro, no de columna, no, realmente desconozco. Sí, ocurre lo mismo, ¿no? El artefacto de pulsación es difícil, hace difícil. Sí hay algunos estudios, por ejemplo, para tumores, para diferenciar ependimomas de astrocitomas, pero realmente creo yo que, por lo menos por el momento, estas técnicas avanzadas están más dedicadas a la parte de investigación que realmente tener una aplicación clínica práctica, ¿no? Sí, sí, señor doctor. Doc, yo le hago una pregunta a usted, ya pues con base en la experiencia que usted tiene ya de varios años como neuroradiólogo. La patología inflamatoria es la que me parece más desafiante. Es una patología que tiene muchos símiles entre las diferentes opciones diagnósticas. ¿Usted tiene algún abordaje especial que use cuando se enfrenta a ese tipo de estudios? ¿Algún un tip and trick, como usted dice? Un tip and trick. Sí, mira, yo creo, y déjame decirte que me parece que los algoritmos que propusiste son maravillosos, ¿sí? De agarrarse de pequeñas cosas que puedan guiarnos. Pero otro tip que tú diste, que sí para mí que es el más importante, es comunicarnos con los clínicos. Aquí la imagen, por ser, como tú nos explicaste muy claramente, digamos, tan inespecífica y tanto la patología inflamatoria vascular, neoplásica, toda se va a ver, digamos, sobrelapada una con otra. Sí. Es crítico que nosotros hablemos con el clínico, ¿sí? Es importante saber los antecedentes del paciente, es muy importante, muy importante la instauración de la mielopatía, ¿sí? Si esto fue súbito, si lleva varios días con síntomas, ¿sí? Entonces pienso que lo más importante es la comunicación con el clínico, que leamos la historia, que no nos conformemos con mirar las imágenes, bueno, no nos dieron información, entonces miremos y digamos hiperintensidad, mielitis transversa y ya, porque no le estamos aportando absolutamente nada al paciente. Entonces creo que eso es importante que tengamos en cuenta. Aquí nos hacen una pregunta que me parece muy interesante y nos preguntan que ¿cuál es el periodo de ventana que se puede salvar el daño vascular evitando la muerte neuronal? Ahí el problema es que no tenemos nada que hacer, ¿cierto? Sí, exacto. No podemos hacer trombectomía a estos pacientes. Estos pacientes, en términos generales, les va a ir muy mal. Entonces, más que realmente tener un afán como lo tenemos en el cerebro, donde tenemos un tejido potencialmente salvable, acá lo más importante como rol nuestro de radiólogos es confirmar que sí efectivamente esto se trata de una lesión vascular. ¿Qué opinas? Sí, doctor, realmente, como lo veíamos y como lo mencionaba en la charla, la mayoría de el 50% de la etiología no la vamos a conocer, pero el otro 50% va a estar relacionado con posoperatorios, especialmente pues cirugías de aorta. Lo debemos sospechar en esos pacientes que tengan ese déficit neurológico, pero pues igual no vamos a poder cambiar como el desenlace porque pues es una patología que es de mal pronóstico, entonces pues sí, definitivamente de acuerdo. Por suerte no es. Y aquí hace otro comentario que me parece muy relevante, no sé tú qué opines. Nos mencionan que aunque el diagnóstico de Guillain-Barré es clínico y por punción lumbar, la resonancia magnética puede ser útil por el realce de las raíces nerviosas. Este doctor en particular, el doctor Zabaleta, nos comenta que él ha tenido 2 casos pediátricos
¿Tienes alguna experiencia en Guillain-Barré? Doctor, pues básicamente lo que más he visto como 2 casos en mi formación, y lo que más pues vemos es ese engrosamiento y realce de las raíces. Eso es como lo que más, digamos, es característico, me parece. Sí, señor, pero pues igual también obviamente en un contexto, y lo que usted mencionaba, ¿no? Depende mucho del contexto clínico, los antecedentes del paciente, porque como ese caso acompañante que veíamos de diagnóstico diferencial de esa mielitis, en esa paciente con un SIDA de mama, con un extenso compromiso metastásico leptomeningio, en el que también las raíces las veíamos comprometidas, engrosadas, realzantes, entonces pues también depende es de eso, el contexto clínico, pero la principal, digamos, experiencia mía con mis 2 casos que he visto yo de Guillain-Barré han sido esos, el engrosamiento y el realce de las raíces. De acuerdo, estoy completamente de acuerdo contigo. Es algo que nos es muy útil cuando tenemos un contexto apropiado, porque hemos tenido linfomas, ¿no? Leucemias, cáncer de seno, que pueden ser muy, muy similares con engrosamiento y realce de las raíces. Habitualmente en Guillain-Barré vamos a tener el realce y es bastante característico ver que son más las raíces posteriores, ¿no? Y puede haber también realce del cono medular, pero estoy completamente de acuerdo que hay que poner ese hallazgo en contexto. Aquí una pregunta que está muy interesante también, y nos dicen, ¿qué opina de las interpretaciones de las resonancias o de los TACs por los neurocirujanos previo al concepto de radiología? Bueno, pues es una pregunta que tiene varias aristas, ¿no? Pero pues yo creo que nos formamos como médicos radiólogos, nos exponemos durante 4 años de nuestra formación formal, y pues todo lo que nos expone a lo largo de su vida profesional para especializarnos en imágenes, y es una tarea constante, ¿no? Entonces yo creo que una persona que no sea especialista en imágenes no debe primero dar opiniones, interpretaciones de las imágenes, y mucho menos tomar decisiones de tratamiento con base en una interpretación personal sin tener una formación específica en imágenes. Esa es mi postura. Ok, sí, yo pienso, siempre he pensado que 4 ojos ven más que 2, 6 ojos ven más que 2. Entonces, creo que sin lugar a dudas los neurólogos y los neurocirujanos que ven con tanta frecuencia estudios de sus pacientes, pues también nos pueden aportar cosas muy, muy importantes. Y me parece que es súper importante, eso sí, el diálogo. Yo no puedo ser más enfático en eso. Para mí es muy, muy importante. Y la doctora Laverde, que ha trabajado conmigo estos pues 3 años que yo en la institución, pues sabe que mis puertas están abiertas siempre. Mi teléfono siempre está disponible, porque yo pienso que esto no se trata de una guerra o una carrera por tener la razón o por ser el que acertó o se equivocó, sino poderle dar al paciente lo mejor, ¿ya? Exacto. Y debo decir que con mucha frecuencia llamamos a los neurocirujanos y les damos información que es muy relevante y que ellos no están considerando, y viceversa. Entonces, creo que lo importante es el trabajo en equipo, y en lugar de que esto se vuelva una cosa competitiva, sea una cosa sumativa en pro del diagnóstico y el tratamiento del paciente. Sí, un trabajo multidisciplinario. Sí. Estoy de acuerdo contigo. Tenemos un rol muy importante, pues es lo único que hacemos, no hacemos sino ver imágenes. O por lo menos yo, que solo hago diagnóstico, no hago sino ver imágenes. Entonces, nuestros conceptos deben ser también tenidos en cuenta y buscados, de igual manera que pienso que ese diálogo siempre se debe mantener. Y bueno, creo que tenemos tiempo para una última pregunta. Nuevamente nos preguntan sobre la tractografía. ¿Y cuál es la utilidad de utilizar la tractografía para caracterizar mejor? Realmente volvemos a lo mismo, la tractografía es muy difícil, es una técnica que es difícil. Yo he hecho tractografía de médula espinal de manera únicamente investigativa, no lo he hecho nunca en la práctica clínica. Lo he visto un par de veces, como les digo. Por ejemplo, eso me gustaba muchísimo en esos casos dudosos de ependimoma versus astrocitoma, donde
donde se puede ver que el astrocitoma o las raíces están infiltradas por el astrocitoma, mientras que en el ependimoma se pueden ver cómo las raíces se rechazan por el tumor. Eso es algo que, digamos, es bonito, puede ser útil en algunos casos en particular, como esos, pero creo que más para planeación quirúrgica, como lo hacemos en el cerebro, todavía yo creo que falta mucha tela por cortar. Sí, igual, pues como le veíamos, estos casos son casos muy tal vez característicos de las lesiones ya específicas, pero pues en la práctica clínica y como lo vemos diariamente, siempre hay el desafío, ¿no? El diagnóstico diferencial y ese pequeñito detalle que nos permite inclinarnos más hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Bueno, muy bien, así que muchas gracias a todos ustedes por su tiempo, por habernos acompañado hoy en esta actividad. Estoy seguro de que nos vamos a acostar hoy a dormir con mucho mayor conocimiento de las mielopatías. Nuevamente, muchas gracias, doctora Laverde, por esta conferencia tan maravillosa. Esos casos son de un gran valor académico y le agradecemos mucho haberse tomado su tiempo en preparar esta conferencia para nosotros y en habernos la presentado. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted también por el apoyo y por la guía. Muchas gracias. Feliz noche a todos.